Alabado sea Dios. Continuemos con esta segunda sesión. Vamos a ver una nueva sección de libros en el Nuevo Testamento denominadas las epístolas generales. No son escritas por Pablo como las cartas de Pablo. Las epístolas generales tienen distintos autores y hay un tema que es común, que es la persecución y las dificultades, y valen la pena. Y eso es lo que une todos los pensamientos que presentan. Y la persecución viene de una fuente variada y por diferentes razones. Y estos libros hacen mención que no importa de dónde vienen las persecuciones y todas las dificultades, valen la pena. Y estos libros han sido escritos para la iglesia para dar aliento. Y no tienen un grupo específico al cual se les escribe. Todo en realidad se refiere a la iglesia en general. El primer libro fue el libro de Santiago. Entonces vamos al libro de Santiago. Entonces estamos tratando de mantenernos en este orden cronológico. ¿Quién es este hombre? Santiago. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hay varios hombres con el nombre Santiago, era un nombre común, pero sabemos que este Santiago en particular, y vamos a hacer la conexión de quién es, era el hermano del Señor, o debería decir el medio hermano del Señor, el hermano menor de Jesús, Santiago. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 19. Gálatas 1:19. Leamos desde el verso 18. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Aquí en la iglesia Galacia, lo leímos ya. Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces tenemos aquí la conexión. Mateo capítulo 13 nos da un testimonio y un entendimiento de la familia de Jesucristo. Mateo 13:55. La gente estaba cuestionando acerca de la validez del ministerio de Jesucristo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Vemos aquí esta lista de la familia de Jesús y los miembros de su familia: Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas que no son nombradas aquí. Juan capítulo 7, veamos en el verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Es algo interesante, una nota interesante que tenemos que añadir aquí. Jacobo o Santiago, que es el mismo, José, Judas. Aquí al principio de su ministerio, el capítulo 7, los hermanos decían: no sabemos qué está mal con él. Oh, parece que se ha desviado. No creían, no lo seguían a Jesús y no aceptaban lo que él estaba haciendo. Pero si vamos a Hechos capítulo 1, verso 14,
es una situación diferente, porque aparentemente para el final del ministerio de Jesús, muchos de sus hermanos ya creían en él. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, para este tiempo, mientras ya nos acercamos al día de Pentecostés, después de que Jesús ascendió al cielo, aquí en Hechos 1, verso 9 y adelante, dice Hechos 1:14, dice que perseveraban unánimes en oración antes del día de Pentecostés. En Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 15, verso 7. Nos estamos concentrando en este hombre Santiago o Jacobo. 1 Corintios 15, verso 7. Pablo dice aquí, hablando acerca de todos los que vieron a Jesús después de su resurrección, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y ese es el testimonio de Pablo cuando lo vio en el camino a Damasco, y Jesús lo encontró y le habló con resplandor de la luz y lo hizo caer a tierra, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Pablo aquí nos dice en 1 Corintios 15, 7, él sabía quién era Jesús. Regresemos otra vez al libro de Hechos, capítulo 12. No solo Jacobo es alguno que cree en Jesús. Hechos 12 dice que Herodes empieza a perseguir la iglesia y empieza a atrapar a algunos de los discípulos. Dice, verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Tenemos que hacer esa distinción. Él mata a Jacobo, Pedro, Jacobo, Juan, esos tres discípulos, en el verso 2. Ahora veamos en el verso 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: este es Pedro. Toca la puerta y les cuenta lo que había pasado, cómo el Señor lo libró. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué le está diciendo que digan a Jacobo y a los hermanos? Porque aparentemente Jacobo se convirtió en el líder y lo llama por nombre. Y ahora Jacobo está liderizando la iglesia. Vamos a Hechos 15, porque tienen un conflicto en Jerusalén y llaman a un concilio, y Pedro dice: hermanos, los gentiles están recibiendo la salvación, no sabemos cómo tratar este tema. Y lo hablan aquí extensivamente. Hechos 15, empezando por el verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, se refiere a Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y continúa predicando, citando el Antiguo Testamento, y termina diciendo: ¿por qué no tomamos cuatro cosas mencionadas en el verso 20, y cosas que todos los gentiles tienen que observar, los gentiles cristianos? Y Jacobo aquí es el que menciona como líder de la iglesia y responde esta pregunta. Y cuando él hace esto, dice, todos se ponen de acuerdo, es buena idea, dicen. Y responden a lo que Jacobo dice acá. Vayamos uno más en Hechos 21 y verso 18. Y al día siguiente, Pablo, esto es cuando Pablo viene otra vez a Jerusalén en su tercer viaje misionero. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Es muy claro que
Jacobo se ha convertido en la cabeza. Él se convirtió en lo que llamamos el anciano que liderizaba a todos y se convirtió en pastor o supervisor de la iglesia en Jerusalén. Este es Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Y aquí hacemos esa conexión de quién es y que es el medio hermano de Jesús. Entonces sabemos la relación mucho mejor. Después de que María concibió a Jesús por el Espíritu Santo, él nace. Y José y María tuvieron otros hijos que eran medios hermanos y hermanas de Jesús. ¿Cómo te hubiera gustado criarte en esa familia? Oh, vamos, Jacobo, ¿por qué no haces esto mejor? Y lo haces como tu hermano mayor Jesús. Oh, ¿quién hubiera querido crecer con un hermano mayor como Jesús? Y ese es Jacobo. Sabemos que de acuerdo a Josefo, que era un historiador judío, él no tiene ninguna razón para favorecer al cristianismo, pero él era un buen historiador, como judío historiador. Él dice que Jacobo fue martirizado en Jerusalén el año 62 después de Cristo, como resultado de la persecución que vino con el reinado de Nerón. Se levanta una gran persecución el año 62 después de Cristo y saca a muchos cristianos de Jerusalén y se empieza a diseminar el evangelio en todas partes. Jacobo probablemente ha sido martirizado el año 62 después de Cristo. Eso es lo que indican. Eso es lo que nos indica que este libro fue escrito antes de este tiempo. Creemos que el libro de Santiago es el primero de los libros del Nuevo Testamento. Puede ser el primero de todos los libros del Nuevo Testamento. Está en el orden que estamos, porque los padres de la iglesia los pusieron en orden, las epístolas paulinas. Entonces hay una sugerencia que este libro fue escrito antes del concilio de Jerusalén, y ese concilio de Hechos 15 se dio en el año 49 después de Cristo. Entonces este libro está en el periodo entre 45 y 49. Probablemente es el primer libro del Nuevo Testamento. Quizás alguno de los otros evangelios ha sido escrito, quizás Marcos ha sido escrito antes, pero ponemos la fecha en este libro más antes. Esto quiere decir que Santiago se convirtió en un líder en la iglesia y escribió a la iglesia. Y era algo importante para la iglesia en Jerusalén. Santiago se convierte en el libro más práctico de todo el Nuevo Testamento. Cómo él enfoca su mensaje. Es un libro difícil de bosquejar porque nos predica con muchos sermones y pensamientos e ideas. Vamos a verlo desde el punto de vista de fe, porque habla mucho acerca de fe. Dice, si tú tienes fe, está bien, pero tienes que mostrarme tus obras. Entonces, ese es un libro muy práctico, muy organizado acerca de su mensaje, pero cubre muchos temas. Entonces, más que solo el tema general de la fe, veamos un poquito acerca de esto. Este es un libro muy bien escrito y organizado en ese sentido. Y él dice en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy bien. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Qué tremendo!
¿por qué escribiría un mensaje de esa naturaleza a la iglesia? Porque en ese tiempo, ¿con quiénes tenían problemas? Con los otros judíos. Todos ellos eran buenos judíos y habían sido criados en esa fe. Y ahora se veía que estaban apartándose de la fe, de esa fe. Entonces, donde iban, la gente decía, ustedes nos están abandonando, estaban abandonando la fe de nuestros padres. Entonces, constantemente eran perseguidos por lo que creían. Y él dice, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Y es lo que queremos todos hacer, ¿no es verdad? Él dice, vale la pena, vale la pena. Y dice, tenga la paciencia su obra completa en ustedes. Y empieza a continuar cómo la fe va a operar y las pruebas de la fe. Dice, si piden en fe sin dudar, dice, verso 8, pero el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No os pienses que vas a recibir del Señor si tienes esa actitud. Verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Él dice, no le echen la culpa a Dios. Yo estoy pasando por una prueba tremenda. Dios me está poniendo por esta prueba. No le echen la culpa a Dios. Ustedes son tentados por tus propios problemas. Tú eres el que miras atrás y dices, está interesante. ¿Se acuerdan ese ejemplo que les he dado aquí, acercándonos aquí al borde, aquí en la línea de pecado? Esto es pecado. Y nos acercamos tan cerca como podemos. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de esas pasiones. No veas cuánto te puedes acercar. Todos tenemos que ir. Y Santiago aquí está diciendo, estás siendo tentados porque tú vas a ese borde y empiezas a mirar. Y ustedes son seducidos por sus propios malos deseos. Es muy práctico en su aplicación de todo esto y describe esto de ser probada nuestra fe y cómo debes responderse. En el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, si ustedes están engañando a ustedes si oyen solo la palabra, sino que tienen que oír y hacerla. Y va al capítulo 2 para describir la naturaleza de la verdadera fe es. Y mientras describe esto, la fe que ellos deben tener, él dice, veamos el verso 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dice, ustedes deshonran al hombre pobre. Jesús dijo que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y si tú quieres el reino de Dios, tienes que poner tu vida. Y Él enseña las mismas cosas que su medio hermano enseñó. No muestren parcialidad. Y eso es difícil. Seamos honestos unos con otros. Es difícil cuando un hombre rico con un buen traje, con oro, anillos, bien vestido, es difícil separarse y no darle honor a alguien que está bien vestido, en comparación de alguien que viene con su overol y su ropa de trabajo empolvada. Tenemos la tendencia a honrar a las personas que están mejor vestidas. Y esto funciona.
Esa es la manera como funciona. Cuando yo voy a un almacén en mi traje de trabajo, tú ves, el que atiende me mira y continúa haciendo lo que está haciendo antes que yo entrase. Pero cuando yo entro con un buen traje, el que atiende está ahí y viene y me dice, ¿puedo ayudarle? ¿Qué quiere usted? Me dice, ¿quiere que le muestre algo? ¿Está buscando algo en particular? ¿O quiere que le ayude a descargar su bolsillo? Entonces están interesados porque me veo como si tuviera dinero. Sam Walton, el dueño de la cadena Walmart, le encantaba ir visitar sus tiendas en lugares lejanos, vestido en sus overoles, porque así era Sam. Y él venía vestido de esa manera y veía cómo lo trataban. Y después de estar un rato en la tienda y ver cómo la gente lo trataba, él podía ir al administrador y decir lo que había encontrado. Decirle, tienes una buena tienda, muchas gracias. O decirle, necesitas trabajar en tu departamento de servicio al cliente. Esa es nuestra naturaleza. Santiago dice, si tú haces acepción de personas a todos esos temas, tú no estás caminando en fe, porque la fe tiene que ver con el corazón, no con la chequera. Pero si tienes fe, va a entrar a tu chequera, eso entendemos. Pero aquí no ese es el tema. Dice, no tienes que ser parcial. Y esos son los temas que empiezan a tratar. La verdadera fe va a producir algo. Porque la fe que es viva es activa. Veamos el capítulo 2, verso 14. Aquí está la escritura clave. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muy claro aquí. Si tu fe no se muestra y no demuestra algo, no es verdaderamente fe, está muerta. La fe tiene que ser mostrada para que la conozcan. La fe verdadera tiene que tener acciones. El pastor Daughtry dice que la fe con correspondientes acciones. Pablo usa también este término. Hacer las obras de la ley, hacer los sacrificios, los rituales. Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, las cosas que yo estoy haciendo para ayudar a las personas, las cosas que hago para mostrar lo que creo. No se trata de volver a la ley para ganar la salvación. Y Santiago ni siquiera sugiere eso. Dice, si tu fe está ahí, va a mostrar acciones que la sigan. Si no tienen acciones que la sigan, es una fe muerta. Y es mucho lo que Pablo dijo a Tito, a la iglesia en Creta, que era una iglesia sin fruto. Tenemos una gran iglesia. Y les puedes preguntar, ¿cuántos han sido salvos en los últimos 2 años? No, pero el último, te puedo contar lo que pasó en 1953. Si una iglesia no tiene fruto, dice, si tú me muestras tu fe, yo te voy a mostrar mis hechos. Tenemos que hacer algo con lo que nosotros creemos. Entonces, él empieza a entrometerse cuando llega al capítulo 3, porque empieza a hablar acerca de la lengua, nuestra lengua. Y dice, veamos en el verso 2, 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, en palabra es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Puedes imaginarte? Él dice, si alguien no ofende en palabra. ¿Cuántos de ustedes no han ofendido con palabra? Entonces dice, si tú no ofendes con palabras, tú eres una persona
asombrosa. Queremos saber todos cuál es tu secreto. Dice, todos ofendemos en varias cosas. Dice que es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nos dice, empieza a usar acerca del freno de los caballos. Y cuando tú le pones freno, puedes guiar al caballo. Y le pones en la boca, tú puedes girar su cabeza y hacerle pensar al caballo de que tú eres más fuerte que él. Pero los caballos son más fuertes que nosotros, que un ser humano, más grandes, más fuertes, pero puedes convencerlo al caballo. Yo he trabajado con ello un poco. Mi hermano mayor entrena a caballos y hay trucos que les puedes hacer y puedes entrenar cuando son jóvenes, que tú eres más fuerte que ellos y le pones un freno en la boca y puedes volcar su cabeza y solamente jalas las riendas un poco y él sigue y él va a seguir. Y si no responde, se va a lastimar y no necesitas lastimarlo. Tú puedes entrenar a que responda. Dice aquí que nosotros somos de la misma manera. Es como si nos pusiéramos ese freno en la boca para domar la lengua. Algo nos tiene que llamar la atención, algo más fuerte de quienes somos. Y esa fortaleza viene de nuestra fe y tenemos que poner freno a nuestra boca. Este es un pasaje peligroso. No voy a pasar mucho tiempo ahí, porque tenemos que ocuparnos de esas cosas. Muéstrame tu fe. Y yo empiezo a hablar cosas ahí, diciendo cosas que no debería decir, peleando, contendiendo. Y él dice, ¿dónde está tu fe? Yo no veo la fe trabajando. Si no puedes controlar tu lengua, tienes que tener fe para controlar tu lengua. Él no dice que vas a ser perfecto. Dice que todos tropezamos y ofendemos. Yo he escuchado un dicho, dice, la lengua en un lugar húmedo es propicia a resbalarse. Y me gusta esa frase porque me recuerda que todos tenemos que tener cuidado de no resbalarnos con nuestra lengua. En el capítulo 4 habla acerca de nuestros negocios, cómo tratar nuestros negocios y tratar con otras personas. Dice en el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Él dice, ¿de dónde viene este problema? ¿De dónde vienen las guerras? Las guerras vienen de alguien que quiere algo que le pertenece a otra persona. No viene de vuestros deseos, pasiones que combaten en vuestros miembros. La guerra no empieza en el campo de batalla allá afuera, en algún lugar. La guerra empieza en la lujuria de nuestro corazón, en los malos deseos. Todos estos temas que controlan todas estas cosas, todo esto empieza dentro de nosotros. Peleáis para tener las cosas que quieras y no las alcanzan porque no las piden. Si tú simplemente la pidieras al Señor y caminas en fe, y Dios te va a ayudar en todos estos temas. Y también dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Veamos el verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando éramos pequeños y entrábamos a una tienda, queríamos esto otro. Y decíamos, mamá, yo quiero esto y esto otro y esto otro. Y si mamá nos hubiera comprado todo lo que hubiéramos pedido, bueno, habríamos sido estropeados en nuestro carácter. Porque hay muchas cosas que queremos, pero si las tendríamos,
quizás estaríamos arrepentidos de tenerlas. ¿Alguna vez has orado por algo y no has recibido respuesta a esa oración y después dijiste, gracias Dios por no responder esa oración? A veces pedimos mal. Había una niñita que tuvo un hermanito, nació su hermanito en Navidad y le escribió una nota a Dios y le dijo, gracias Dios por mi hermanito, pero lo que realmente yo quería era un potrito. A veces no queremos y no recibimos lo que hemos pedido, porque nuestra motivación es diferente y tenemos que ser cautos en esta parte. Y Santiago es muy práctico en nuestras áreas y describiendo cómo nuestra fe funciona. Obviamente, ¿cuál es la palabra clave? Es fe. Y la otra palabra clave es obras. Y ambas palabras son usadas 16 veces. Fe y obras, 16 veces. Él dice, muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar te voy a mostrar mi fe por mis obras. Los versículos que fortalecen esto son los versos que ya leí. Leí capítulo 2, versos 17 y 18. Si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No hay ningún pensamiento que no aparece en este libro. Él ha ministrado lindas cosas aquí, pero todos los pensamientos que menciona aquí vienen y están relacionados a las enseñanzas personales de Jesucristo. ¿Por qué es eso? Porque está fresco en su mente. Es su hermano, es la palabra de Dios, y aquí está la fortaleza, y aquí es muy práctico. Todo lo que enseña Santiago empieza siguiendo la enseñanza de Jesús, que es su hermano en los evangelios. Entonces, este es un libro claro que se aplica a todos en nuestras vidas. A mí me gusta leer este libro. Como dije, no tiene un bosquejo muy claro, pero hay exhortación, aliento, varios temas, muchos temas en tu vida de negocios, tu vida de oración. Y yo me gustaría predicar esto, pero tenemos que seguir adelante. Amén. Muy bien. Vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es primeramente un libro teológico. Es un libro que cambia direcciones en algunos temas referido a los otros libros. No está escrito a una iglesia en particular, pero escrito para la población hebrea o a la iglesia en Roma. No sabemos exactamente varias cosas de este libro, pero habla acerca del sacerdocio de Cristo y una de las cosas principales de este libro es un argumento defendiendo el cristianismo. Hemos hablado acerca de ciertos estilos de escritura, uno de ellos llamado polémica antes, que era un argumento para refutar el error. Este es un estilo distinto llamado apología. Y la apología es un argumento escrito en favor de una creencia particular. Es un argumento escrito en favor de una creencia particular. Es un argumento escrito de una creencia particular. Eso es lo que es una apología. Y no refuta ningún error. Está diciendo, desde aquí tenemos que ir por este lugar. Y eso es lo que hace la apología.
se planta en defensa de algo, y en este caso se refiere a Jesucristo. El escritor de Hebreos enfatiza que tenemos que recibir a Jesucristo y aceptar que es un mejor y un nuevo camino. Y la palabra mejor es la palabra clave en este libro y está usada 13 veces. Y aún así se convierte en la palabra clave. Y dice, Cristo es mejor. ¿Cristo es mejor de qué? Mejor que toda la relación del Antiguo Testamento. Más y mejor que la fe judía. Y aquí enfatiza que Cristo es mejor que los ángeles, que Jesús es mejor que Moisés. Y es una tremenda distinción. Y tiene un nuevo camino y vivo. Y nos da un mejor pacto basado en mejores promesas. Entonces la palabra mejor aparece 13 veces. Y dice, ¿cuán mejor es este camino en relación al antiguo? Quiero hacer esta sugerencia a ustedes. A veces, cuando tengamos la oportunidad, esta no es una tarea para esta clase, cuando tú tengas la oportunidad, siéntate con el libro de Hebreos y lee todo el libro de Hebreos. Léelo entero. Yo quisiera que hagas lo mismo con todas las epístolas, pero especialmente con el libro de Hebreos. En lugar de leer 2 capítulos, a veces si tienes una hora libre, siéntate y lee. Quizás te toma un poquito más de una hora, así promedio, así como leen los norteamericanos. O puedes hacerlo en 2 días, o lo puedes hacer en menos de una hora. Siéntate y lee todo el libro y usa una traducción que sea fácil de entender y vas a ver que todo este libro, desde el principio hasta el final, es un solo argumento. A veces tenemos la tendencia a sacar partes, pero el libro de Hebreos particularmente tiene un solo argumento, los 10 primeros capítulos, y esta es la división que podemos hacer. Los 10 primeros capítulos, desde el 1 al 10, hay un argumento mostrando cuánto mejor es Cristo y es su mejor camino. Desde la mitad del capítulo 10 hasta el capítulo 13, hay muchas de las aplicaciones prácticas. Habla de nuestra fe, quiénes son las personas de fe. El capítulo 11 se habla acerca del pasillo de aquellos de la fe y todos los héroes de la fe. En el capítulo 12 al 13 nos hablan de aplicaciones prácticas para aplicar esta nueva relación. Entonces tenemos básicamente el libro dividido en 2, capítulo 1 al 10 y la mitad del capítulo 10 al 13. Nos da el resto del camino. La primera parte del libro es una relación en defensa del cristianismo. Regresemos un poco. Veamos otras cosas del libro. ¿Quién escribió este libro? Al principio del libro de Hebreos, dependiendo de qué traducción tú estás usando, muchas dicen en el título, la epístola de Pablo a los Hebreos. Otros dicen, la epístola a los Hebreos. Si tú tienes alguna versión más antigua, la epístola de Pablo a los Hebreos, le hemos acreditado a Pablo porque necesitábamos poner en el Nuevo Testamento. Los padres de la iglesia no estaban seguros quién había escrito. La iglesia oriental primitiva en Grecia le acreditaron a Pablo e incluyeron el libro de Hebreos mucho más antes. La iglesia en el occidente no estaba seguro. Aún ni siquiera estaba listada en el canon del Nuevo Testamento. No estamos seguros. Pero es tan estable, tan sólido, y que no lo querían dejar fuera. Entonces, eventualmente, le acreditaron a Pablo para decir, porque uno de los temas primeros era quién era, si era un escrito de algún apóstol o un asociado cercano. Entonces dijeron que era de Pablo y lo incluyeron. ¿Se acuerdan que dijimos que era de más larga, más corto?
y la ponen al final de las epístolas de Pablo. Y ahora se convierte en lo que conocemos ahora una epístola general. Entonces la vemos como una epístola general y es puesta al final de los escritos de Pablo, porque no estaban seguros que Pablo la escribió. Entonces, ¿quién la escribió? Algunas personas dicen que Pablo la escribió. Si Pablo la escribió diferente. Es similar en algún estilo, en algunos lugares, a lo que Pablo escribía, al estilo literario de Pablo, pero cambia también. No es la misma. Por ejemplo, Pablo siempre decía: yo, Pablo, un apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, estoy escribiendo a ti en Gálatas o en la iglesia en Colosas. Pero no empieza así en este libro. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, y dice, ahora nos habla acerca de Jesucristo, y empieza directamente en el argumento. No dice quién es. Si tú ves los primeros versos, nunca dice de quién es el autor. Él habla directamente acerca de Jesús. Y al final del libro también acaba diciendo: esta es mi escritura, y Silvano les manda saludos. Entonces el que escribió dice, y no hay nada de lo usual, ni manda saludos y nombra a las personas ahí. Ese es el estilo típico de Pablo, no está aquí presente en ese sentido. Entonces vemos el otro lado de eso. Si Pablo lo escribió honestamente, no hay nada interno en esta epístola que indique quién ha escrito. Hay algunas indicaciones que Pablo tiene influencia y se parece a Pablo en muchos aspectos, pero no estamos seguros de quién la escribió. Se han sugerido 14 autores para este libro y que tienen distintos comentaristas, tienen buenos argumentos para sugerir 14 autores. Algunos sugieren Bernabé, Apolo, Lucas, Silas, Felipe y otros más. Hay una larga lista ahí. Hay varias teorías. ¿Cómo se desarrolló? Una de las sugerencias es que se parece mucho a Pablo y es de alguien que viajó con Pablo mucho y escuchó las cosas que Pablo escribía. Entonces, la sugerencia es aquí que pudo haber sido alguien que tenía una buena relación con Pablo. Y estas listas que te he mencionado tienen eso. Entonces no fue aceptada esta epístola porque no estábamos seguros de quién había escrito el libro de Hebreos. Tú puedes encontrar pistas que apoyan las distintas teorías. Habían varios que viajaban con Pablo y pudieron tener la ocasión de haber escrito este libro. Lo que yo creo es que alguien que viajó mucho con Pablo probablemente escribió este libro y dejó su nombre fuera. La iglesia primitiva sabía quién había escrito este libro, no era un misterio para ellos. Alguien sabía quién había escrito este libro. Entonces, cuando se hicieron las copias, tampoco había el nombre, pero el que recibió originalmente, yo pensé que todos sabían. Y al final, después de un tiempo, nadie sabe quién escribió. Este no es un libro misterioso que vino de la nada, pero al principio todos sabían quién había escrito. Este libro parece que se escribió a la mitad de los 60, porque se sugiere que los sacrificios en el templo todavía estaban sucediendo y el templo fue destruido el año 70 por el emperador Tito. Cuando Tito atacó el Oriente Medio y atacó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo.
el año 70 después de Cristo. Entonces el libro de Hebreos tiene que haber sido escrito antes de ese tiempo. Entonces no hablarían de los sacrificios que están desarrollándose todavía en ese tiempo. Otra cosa que sabemos es que probablemente fue escrito para los cristianos hebreos que vivían en Roma, no estamos seguros. Pero ese es para todo creyente judío. El argumento que dice, básicamente, no regresen atrás en la manera que fueron criados. Veamos en el capítulo 2, verso 1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, no dejemos que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? En otras palabras, yo he escuchado personas que habían escuchado de primera mano decir a Jesús, y ellos eran testigos, y ellos han confirmado ese mensaje y nos los han confirmado a nosotros. Pero quizás yo no he estado ahí, pero he escuchado a personas que lo confirmaron. Dice, y si ese mensaje que ha sido dado por los ángeles, en otras palabras, el Antiguo Testamento, y era importante, ¿cuánto más importante es este mensaje para que no descuidemos una salvación tan grande? Tenemos que entender lo que está hablando aquí. No dice, no rechacen vuestra salvación. No dice, no le des la espalda y no te vayas. Dice, no descuiden la salvación. Y la imagen que están proyectando aquí, en el primer verso, ¿cómo vamos a escapar si dejamos que estas cosas se deslicen? Es como la idea de atar a un barco al muelle, pero no atarlo de manera firme. Entonces las olas al hacer mecer la nave hacen deslizarla. Eso no sucede como cuando ocurre así súbitamente, sino tiene que ver con deslizarse. ¿Cuántas personas conocen ustedes que se han apartado del Señor? No dijeron, oh, ya me he cansado de esta situación y me voy. No vemos a la gente irse así, sino poco a poco. Oh, trataré esto. ¿Qué tal si veo este asunto? Y esas personas van deslizándose. Y eso es lo que dice aquí. A los cristianos judíos les dice, no regresen a la fe judía. Y lo dice una y otra vez. No se deslicen. Permanezcan con Jesucristo. Permanezcan en las cosas que ya saben. Sigan en los planes y en los propósitos. Si permanecen en esos propósitos, Dios los va a bendecir y Dios los va a mantener y los va a ayudar en todas las situaciones. Ese es el mensaje de todo este libro. Él dice, permanezcan con el cristianismo. Dios y Jesús nos han dado algo que es mejor de lo que teníamos antes. En el capítulo 2 dice, es mejor que los ángeles. Al final del capítulo 1, es mejor que los ángeles. Capítulo 3 dice, Moisés construyó la casa, pero ¿quién tiene mejor honor? Oh, alguien que es la casa, eso es Jesús. Entonces, Jesús tiene mayor honor que Moisés. Y una y otra vez prueba eso, que Jesús es más grande de lo que ellos jamás han entendido. Yo quiero que lean el libro de Hebreos, léanlo bajo esa perspectiva y entiendan todo el argumento en una sola lectura. Entonces van a entender cómo este libro se mantiene unido. Oh, ha sido cuestionado, pero es sólido. Yo quiero que tú lo leas y lo entiendas. Tenemos que acabar aquí. Dios los bendiga.